Buenas noches, iglesia. En este momento los invito a que dispongamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en adoración y que nos preparemos para lo que Dios tiene que decirnos a través de la palabra de hoy. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos todo miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Oh,
Muy buenos días, mis amados hermanos. Me siento realmente feliz de poder compartir con ustedes nuevamente la palabra poderosa de nuestro Dios, el consejo bueno de nuestro Papá Celestial para el día de hoy. Bueno, hace 8 días tuvimos la posibilidad de compartir un poquito acerca de la autoridad espiritual, amén, del poder manifiesto que hay en la palabra de Dios y que nos revela este tema tan maravilloso como es la autoridad espiritual. Estuvimos recordando a Alejandro Kaiser, quien ya nos había dado una excelente introducción a este tema, ¿cierto? Y yo quiero que hoy sigamos ahondando un poco más en lo que es la autoridad espiritual. Partamos de lo que hicimos hace 8 días, si les parece a ustedes bien. Estuvimos compartiendo acerca de la diferencia que nos revela la palabra que hay entre poder y autoridad, ¿cierto? Compartimos varios textos, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, que nos permitieron reforzar o tener una idea más clara de este concepto. Vimos que en Hechos 1 se mencionaba la palabra poder, y que esta palabra poder en el griego era dunamis, y que es una palabra totalmente diferente a la utilizada en el capítulo 10 de Lucas, la cual habla de potestad o autoridad, ¿cierto? Y que la palabra para poder o para potestad o autoridad era exousia. ¿Cuántos recuerdan eso? Espero que lo tenga súper claro, amén, para que tengamos los conceptos claros y no nos vayamos a ir por los lados, sino que estemos firmes en lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Vimos también que habían cosas que estaban disponibles en el espíritu, pero que estaban tal vez un poco restringidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la llave espiritual que abre esas cosas que se pudiesen llamar como restringidas es la autoridad espiritual, ¿cierto? Vimos también que muchas veces tal vez le estamos pidiendo respuestas a Dios, cosas a Dios, de las cuales Él ya nos ha dado la respuesta. ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo creo que a todos hemos pasado por allí, amén. Y lo más hermoso es que caemos en cuenta cuando a través de la palabra somos ministrados por parte del Espíritu Santo, quien trae esa revelación a nuestras vidas. Vimos también que Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad. Dígale que está ahí a su lado recordando. Recuerde que Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad, a no ser que nosotros nos pongamos de acuerdo con él, ¿cierto? Él tiene poder, no tiene autoridad, a menos que tú y yo nos pongamos de acuerdo con él, ¿cierto? Y buscaba yo una frase adecuada, y vamos a esa frase que nos dejó Juanchito en una enseñanza anterior de las que ha hecho, en la cual nos enseñaba Juanchito que si no nos gusta lo que estamos viviendo hoy en día, los resultados que estamos teniendo hoy en día, nos pongamos a pensar y miremos hacia atrás, hagamos memoria hacia atrás, cuál ha sido nuestra confesión para que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Les dijimos también que tal vez nos ha tocado aprender en carne viva esto, ¿cierto? Hemos podido evidenciar que las palabras tienen poder para vida o tienen poder para muerte. Entonces, sabemos que tenemos autoridad, ¿cierto? Pero lo que no sabemos es cómo utilizarla. Vimos también que la autoridad no tiene nada que ver con nuestras emociones o con nuestros sentimientos, ¿cierto? Y que en la mayoría de las ocasiones van a ser tan apremiantes que necesitaremos que el poder de Dios sea derramado, sea desatado de una forma sobrenatural, porque la situación así lo demanda, y no tendremos tiempo de estar pensando si nos sentimos o no nos sentimos bien para que las cosas sobrenaturales puedan ocurrir. Vimos también que la autoridad no está basada en nuestra personalidad, ¿cierto? O en nuestro tipo de cultura, y que hay una diferencia bien marcada entre lo que es unción y lo que es también adrenalina, ¿cierto? Entonces, no porque tengas una personalidad reservada o una personalidad fuerte, vas a tener un mayor o menor nivel de autoridad.
También estuvimos compartiendo que la autoridad no está basada en la antigüedad, y eso fue algo que me quedó sonando, haciendo eco toda esta semana, que esa autoridad no está basada en la antigüedad, es decir, en cuánto tiempo llevamos de cristianos, sino que está basada es en el conocimiento o la revelación que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vimos un ejemplo ahí también de las generaciones a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de eso de los hebreos? Que cuando fue escrita la carta a los hebreos ya eran cristianos de 3 generaciones, es decir, de 120 años que habían, por así decirlo, empezado ya a conocer al Señor. Vimos que la autoridad fue delegada a bebés espirituales ahí en Mateo, y eso es algo sobrenatural que tal vez nos vuela día a día la cabeza. Quiere decir que desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos equipó de una forma sobrenatural para que podamos ser exitosos en cada una de las etapas de nuestra vida. Entonces seguíamos ahí viendo que aunque tenemos autoridad, necesitamos saber cómo utilizarla. Entonces hace 8 días vimos en qué no está basada la autoridad, o no depende de qué. Hoy quiero que empecemos a ver en qué está basada la autoridad, y está basada en 2 grandes principios. Número 1, la autoridad está basada en la cruz. Dígale el que está ahí a su derecha: la autoridad está basada en la cruz. Y vuelvo a hacer referencia: nuestra vida, o la vida de la humanidad, se partió en 2 a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, éramos unos antes de que Cristo triunfara en la cruz del Calvario, y somos otros después de ese triunfo de Él en la cruz del Calvario. Entonces, número 1, está basada en la cruz. Pero específicamente, o ¿cómo podría ser? Basada en la cruz, en lo que Jesús le hizo al diablo. Dígale al que está a su lado: la autoridad está basada en la cruz de acuerdo a lo que Jesús le hizo al diablo. Ahora, ¿qué le hizo Jesús en la cruz al diablo? Usted que es conocedor de la palabra de Dios, haga memoria ahí de las cartas. Dice que en la cruz Jesús despojó al diablo de su autoridad. Quiero que vaya conmigo a la carta a Colosenses, capítulo 2. Carta a Colosenses, capítulo 2. Y vamos a leer el 14 y el 15. Y tenga usted ahí su oído espiritual abierto, porque esta es una tremenda revelación del apóstol Pablo acerca de lo que ocurrió ahí en la cruz del Calvario. Dice el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuántos saben que había un acta de decretos que estaba en contra nuestra, ¿cierto? Que nos era contraria, dice la Escritura, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tremenda palabra. Pero mire lo que dice el verso 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me gusta cómo lo dice la versión amplificada. Escuche esto: cuando desarmó a los gobernantes y a las autoridades, que eran esas fuerzas sobrenaturales del mal que operaban en contra nuestra. Es decir, había fuerzas sobrenaturales del maligno que operaban en contra nuestra, ¿cierto? Y dice ahí en la versión amplificada: cuando él desarmó a esos gobernantes y a esas autoridades, hizo un ejemplo público de ellos. ¡Wow! Yo no sé si usted ha escuchado esa frase de ejemplo público, o para qué se hace un ejemplo público. Para que todos conozcan, ¿cierto? Para que todos sean conocedores, para que nadie quede en la ignorancia de un hecho, sino que todo el mundo pueda ver
o presenciar desde su propia óptica lo que está ocurriendo. Entonces dice, hizo un ejemplo público de ellos, exhibiéndolos como cautivos en su procesión triunfal, habiendo triunfado sobre ellos a través de la cruz. ¿Cuántos sabían que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, hubo una procesión triunfal? ¡Wow! Una procesión triunfal, escuche esto, donde Él exhibió como cautivos, ¿a quién? A esas fuerzas sobrenaturales del mal que operaban en contra nuestra. Ahora, ¿por qué lo pudo hacer? Se lo voy a decir, porque Jesús tiene el dominio. Dígale al que está a su lado, Jesús tiene el dominio, tiene un dominio que es supremo sobre todas las cosas, porque nos enseña la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Que a nuestro Padre Celestial le agradó que en Jesucristo habitase toda plenitud. Eso lo encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, del verso 15 al verso 19. Es decir, Él tiene el dominio porque es la imagen del Dios invisible. Él tiene el dominio porque es el primogénito de toda la creación. Él tiene el dominio porque en Él fueron creadas todas las cosas, para Él fueron creadas todas las cosas, porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora quiero decirte algo, ¿sabes tú por qué tú y yo hemos subsistido después de ya casi 2 meses de confinamiento? Muy sencillo, porque estamos en Él y en Él todas las cosas subsisten, porque Él tiene el dominio supremo, sobre todas las cosas. Ahora, ¿cuántos saben que Él está sentado a la diestra del Padre? ¿Por qué crees que está sentado a la diestra del Padre? Fácil, porque Él ya cumplió con su trabajo. ¡Aleluya! Él ya cumplió con su trabajo. Por eso está sentado a la diestra del Padre. Ahora déjame hacerte una pregunta. Esto no está dentro de mis apuntes. Pero ¿cuántos de los miembros de nuestra iglesia se encuentran sentados? Y no estoy diciendo en este momento viendo la enseñanza. Me refiero a ¿cuántos de los miembros de nuestra iglesia se encuentran sentados en una posición de relajamiento? Y sería muy bueno si estuviéramos sentados en una posición de relajamiento siempre y cuando siguiéramos el ejemplo de Jesús, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre porque ya cumplió con su trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Todo lo que el Padre lo mandó a hacer, ¿cierto? Él destruyó la obra de Satanás. Dice 1 Juan 3:8 que para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en este momento? Porque nuestro Señor Jesucristo ya fue manifestado. Él ya deshizo las obras del enemigo. Ahora, ¿cuáles son las obras del enemigo? Déjame decirte, la enfermedad es una obra del enemigo, la escasez es una obra del enemigo, la depresión es una obra del enemigo, amén. Pero le tengo una buena noticia, dice que Él ya se manifestó, para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Si usted me permite, como lo dice mi madre, voy a refrescar mi garganta con un delicioso café colombiano a esta hora. ¡Wow! Cuando tú y yo tenemos la revelación de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y lo que representa para nosotros, entendemos la autoridad
y entendemos para qué ha sido dada y que se nos ha concedido toda la eusucia. ¿Qué era la eusucia? Se nos concedió el permiso legal para poder utilizarla o para poder ejercerla. Ahora, el Hijo de Dios se manifestó y deshizo las obras del diablo. Dice la escritura que Él pagó el precio una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a venir para deshacer nuevamente las obras. Él ya deshizo las obras del diablo. Por esta razón es que no me avergüenzo del evangelio, dice la escritura, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación de quién? De todo aquel que cree. ¿Cierto? Dice que primeramente al judío, pero también para el griego. Es decir, la autoridad va directamente relacionada con nuestra fe, con nuestra creencia. Dice la escritura, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esto está diciéndolo para todos los aspectos de nuestra vida, para la enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay depresión, cuando hay circunstancias que son contrarias a la voluntad de Dios. No te he dicho que si puedes ver, que si puedes creer, verás la gloria de Dios. Aquí hay algo muy importante. Si creemos, actuamos. En otras palabras, si tú y yo creemos, tenemos que actuar en autoridad, ejercer nuestra autoridad. Si tú ejerces tu autoridad y si yo ejerzo mi autoridad, todo lo que el enemigo ha querido quitarte, todo lo que el enemigo ha querido pisotear de nuestra vida, va a ser restaurado, porque Dios ya nos dio la autoridad a través de Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¡Wow! Tremendo. La autoridad está basada en la cruz. Número 1. ¿Por qué en la cruz? De acuerdo a lo que Jesucristo ocasionó a Satanás, ocasionó en el reino de las tinieblas. Amén. Ese era el punto número 1. Ahora, punto número 2. La autoridad está basada en la cruz. Otra vez lo mismo. Sí, está basada en la cruz, pero ahora de acuerdo a lo que Jesús o a la obra que Jesús hizo en nosotros a través de la cruz del Calvario. ¿Cuántos nos hemos sentido por momentos en etapas de nuestra vida como que estamos apachurrados, como que el enemigo nos tiene ahí contra el suelo? ¿Cuántos lo hemos sentido? Déjeme decirle algo y recordarle lo de la enseñanza de hace 8 días. Sin importar lo que sintamos, como tú y yo nos estemos sintiendo, Él ya nos ha dado la libertad. Él ya pagó el precio. Él ya nos ha dado la libertad, la eusesia, ¿cierto? Para actuar de acuerdo a su palabra. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Porque somos hechos la justicia de Dios en él. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Porque somos hechos la justicia de Dios en él. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Porque somos hechos la justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo fue crucificado, tú y yo fuimos crucificados juntamente con él. Que cuando Cristo fue muerto y sepultado, nosotros fuimos muertos y sepultados con él. Que cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos, nosotros, tú y yo, fuimos resucitados de entre los muertos con él. Y lo más importante, cuando él subió y se sentó a la diestra del Padre, dice la escritura, que nos tomó con él, y por esa razón, hoy en día estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y esa es nuestra posición de autoridad espiritual, o nuestra posición espiritual actual. Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Dónde hizo eso? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Perdón.
Discúlpeme, pero es que la poderosa palabra de Dios me emociona, hace hervir todo dentro de mi ser, y espero que eso esté ocurriendo en su casa, en su familia, porque yo simplemente le estoy leyendo la escritura, le estoy contando lo que dice la escritura. Dice en el Antiguo Testamento que cuando se leía la escritura lo hacían desde que amanecía hasta que anochecía. Dice, desde el más grande hasta el más pequeño estaban atentos cuando se leyó el libro, y dice que la gente lloraba de escuchar la palabra poderosa de Dios. Y le cuento, ellos estaban en el Antiguo Testamento, tenían muy pocos escritos de la palabra de Dios, ¿cierto? Y lloraban cuando escuchaban lo que decía la poderosa palabra de Dios. A mí esta poderosa palabra de Dios, que contiene un nuevo pacto sobre el cual estamos parados tú y yo, me produce llanto, me produce risa, me produce de todo, porque es la poderosa palabra de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Ahora, con la autoridad viene la responsabilidad. Dígale ahí al que está a su lado. Con la autoridad viene también la responsabilidad. Entonces, Él nos dio autoridad para mantener nuestra libertad. En otras palabras, con la autoridad vino la responsabilidad de que tú y yo podamos mantener nuestra libertad, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros mantener nuestra libertad? Quiero que vayas conmigo a Santiago 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice la poderosa palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo hacemos para resistir al diablo? ¿Cómo hacemos para resistir al diablo de acuerdo a lo que hemos estado escudriñando? Facilísimo, sometiéndonos a Dios. En otras palabras, yo te podría preguntar, ¿cómo podemos mantener nuestra libertad? Resistiendo al diablo, sometiéndonos a Dios. Es decir, resistiendo la voluntad de Satanás y abrazando la voluntad de Dios. Wow, y esto es algo sobrenatural. Él nos dio autoridad para que nosotros seamos capaces de ejercitar esa autoridad. Lo hermoso aquí es que entre más ejercitemos esa autoridad, la victoria va a empezar a ser más manifiesta en nuestra vida. Y recuerde, hay que resistir a Satanás en todo tipo de circunstancia, en todo tipo de situación, en todo tipo de problema. Amén. En la enfermedad, en la escasez, en la depresión, en todo lo que Él ha querido traer a nuestra vida. Amén. Entonces, dice que cuando nosotros nos atrevemos a ejercitar nuestra autoridad, pueden ocurrir tres cosas. Cuando tú y yo nos atrevemos a utilizar nuestra actividad, a ejercer esa autoridad, pueden ocurrir tres cosas, y esos son ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Número uno, que se produzca una obediencia total a esa autoridad que estamos siendo ejercidas, es decir, que estamos ejerciendo en ese momento. Es decir, hablándolo en palabras castizas, que si nosotros le damos una orden a Satanás, él la cumple de una forma obediente, instantáneamente. Esa es la primera cosa que puede ocurrir. Dos, puede ocurrir que nosotros estemos ejerciendo nuestra autoridad y se produzca una desobediencia a esa autoridad o una resistencia a esa autoridad, ¿cierto? Y esto lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio. Permítame, yo refresco aquí. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, usted recuerda allí
hay un relato que dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado, y más o menos la situación era que había un joven que era poseído por el enemigo, por Satanás, y narra la escritura que el padre se acercó o intentó por medio de los discípulos de Jesús que este demonio fuera expulsado, pero dice que no pudieron. Él se acercó después a Jesús y le dijo: mire, sus discípulos intentaron, pero no pasó nada. Es decir, ellos trataron de ejercer la autoridad que les había sido dada, y hubo una desobediencia o una resistencia a esa autoridad, ¿cierto? Y puede ocurrir una tercera cosa que va muy ligada a esa desobediencia. El tercer punto puede decirse que puede ocurrir una sumisión involuntaria a esa autoridad. Entonces, número uno, puede ocurrir que nos obedezcan las situaciones inmediatamente, ¿cierto? Número dos, que haya una desobediencia o una resistencia a la autoridad que estamos ejerciendo, ¿cierto? Pero cuando ocurre eso, inmediatamente viene una sumisión involuntaria. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque narra la escritura que aunque los discípulos de Jesús no pudieron hacer nada por el muchacho, dice que se lo trajeron a Jesús. Voy a leérselo aquí. Verso 21 dice: Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Perdón. Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: escuche esto, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dice que Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó, es decir, hizo que el espíritu saliera del verso 25. Dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dice que lo tomó de la mano, lo enderezó y él se levantó. Pero viene una pregunta de los discípulos. Dice: Señor, sus discípulos lo cogieron aparte y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Cierto? Y la respuesta de Jesús es, y él les dijo: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Y aquí hay algo fundamental de la autoridad. Hasta ahí yo siempre me pregunté por qué, cómo así que con oración y ayuno, y eso como que me daba vueltas en la cabeza. Si él nos ha dado autoridad, entonces ¿qué es lo que está pasando? Pero si tú te devuelves ahí en el Evangelio a Marcos capítulo 9, estábamos leyendo Marcos 9 del 14, es donde está esta situación del muchacho endemoniado. Pero si tú te devuelves al capítulo 9, al verso 1, nos habla de la transfiguración. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y la clave está aquí, mi amado hermano. Quiero hacerte una pregunta. En lo que tú has leído del Nuevo Testamento, puede ser alguno de los evangelios, dime cuántas veces nuestro Señor Jesucristo le hizo la invitación a sus discípulos de que lo acompañasen a orar. Generalmente siempre iban a lugares apartados a orar, ¿cierto? Y dice que algunos de los discípulos iban, pero se sentaban a un lado de Jesús y se quedaban durmiendo. Los encontraba Jesús durmiendo, ¿cierto? Déjeme decirle cuál fue la diferencia. Dice aquí en el verso 2: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Esta es la explicación de por qué es necesario que nosotros tengamos una vida de oración, que tengamos una vida de intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque los discípulos que intentaron sacar el espíritu malo de este muchacho
tenían poder, es decir, tenían dunamis, número uno, ¿cierto? Tenían autoridad porque la autoridad ya les había sido dada, ¿cierto? Pero no tenían la unción. Dígale al que está a su lado, no tenían la unción. ¿Cuántos saben que la salvación es gratuita? Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos saben que por la unción tenemos que pagar un precio? Y ese precio generalmente se paga de rodillas delante de nuestro Señor, en nuestro lugar secreto, buscándolo. Entonces estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan, fueron más allá de los demás. Fueron aquellos que cuando Jesús les hizo la invitación, no solamente fueron con él, sino que dice que estuvieron junto a él. Yo no sé cuánto tiempo tuvieron que estar ahí en compañía de Jesús. No sé si eso fue momentáneo que se transfiguró, pero creería yo que tuvo que pasar algún tiempo antes de que fuese la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos adquirieron a través de estar con Jesús en intimidad lo que los otros no adquirieron, ¿cierto? Entonces, pasando al plano de la autoridad, muchas veces, aunque tenemos la autoridad, nos hace falta una vida de oración y de intimidad con el Señor. Mire que muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos autoridad, pero no sabemos cómo ejercerla. Y para saber cómo ejercerla, lo que necesitamos es la revelación de la palabra a nuestras vidas, ¿cierto? Necesitamos tener una vida de oración, mis amados hermanos. Hay cosas que solamente, entre ellas está la unción, solamente las podemos traer a nuestra vida, apartando tiempo para estar, dice la Escritura, a solas con Jesús, a solas con nuestro Señor. Pero bueno, lo bueno de esta situación, me encanta siempre los finales de estas historias con Dios, es que sin importar si te obedecen de inmediato cuando ejerces tu autoridad, o si encuentras una resistencia a esa autoridad, el tercer punto, que es una sumisión involuntaria, nos revela que siempre, dígale al que está a su lado, siempre obtendremos la respuesta y la victoria en todo aquello que nosotros le pedimos a Dios y aquello que Dios nos muestra. Siempre Dios nos va a dar la victoria. Entonces, la fortaleza de nuestra fe no está determinada por el tamaño de nuestra fe. Dígale esa frase al que está a su lado. La fortaleza de nuestra fe no está determinada por el tamaño de nuestra fe. La fortaleza de nuestra fe está determinada es por la duración de nuestra fe. Wow, esto es bien tremendo. Está determinada por la duración de nuestra fe. Y hace referencia a lo que acabamos de ver, ¿no? De acuerdo a la determinación, a la duración de nuestra fe, cosas sobrenaturales ocurren. Hay cosas que van a ocurrir de forma inmediata, pero hay cosas que nos llevarán un poco más de tiempo. Pero le digo, el final de la historia es que todas las cosas, Dios ya nos dio la victoria sobre ellas. Entonces, no es cuán fuerte es nuestra fe, sino cuán largo puedo yo permanecer creyendo en la palabra de Dios. Dígale al que está ahí a su lado: a mí me ha sido dada la autoridad. Cuando yo sé que me ha sido dada la autoridad, Él también lo sabe. ¿Quién? El diablo. ¿Quién? El problema. ¿Quién? La circunstancia. ¿Quién? La enfermedad. Y escuche esto. Y cuando Él sabe que yo sé que tengo autoridad y que la estoy ejerciendo, Él tiene que hacer lo que tú y yo decretamos. Wow. Porque recuerda una cosa: la palabra de Dios en tu boca y en mi boca tiene el mismo poder que cuando fue pronunciada por la boca de Dios. Dice la Escritura que Él habló y ocurrió. Nosotros hablamos y cosas sobrenaturales tienen que ocurrir. Quiero terminar con esto.
Yo les he dicho a ustedes que esta experiencia en la clínica nos ha hecho tener una relación un poco más íntima con el Señor y nos ha mostrado un nuevo nivel de lo que es Dios para nosotros, ¿cierto? Han ocurrido muchas cosas, pero simplemente voy a decirle esto. Los médicos nos dijeron que íbamos a tener un proceso aproximado de 6 meses para que obtuviéramos resultados. Nosotros decretamos, con la autoridad que Dios nos ha dado, de acuerdo al conocimiento que tenemos de su palabra, que la voluntad de Dios es que mi padre, nuestro pastor, esté sano. Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que Él envió su palabra y su palabra nos sanó, ¿cierto? Pero déjeme ponérselo de esta forma. Los médicos nos dicen que vamos a poder ver el resultado de nuestra fe dentro de 6 meses. Porque hasta dentro de 6 meses ellos esperan que sea restaurada la salud de mi padre. Yo quiero decirte algo. Nosotros hemos hablado la palabra de Dios porque conocemos lo que es la palabra de Dios, conocemos quién es Dios para nosotros, conocemos lo que Cristo le hizo al diablo en la cruz del Calvario, pero conocemos también lo que Cristo nos hizo a nosotros en la cruz del Calvario. Sabemos quiénes somos en Él y sabemos que Dios nos ha dado la autoridad para resistir al diablo en esta enfermedad, y el diablo ha tenido que ir retrocediendo, y yo le doy gloria a Dios por eso. Y la doctora Kufi, la doctora Katy saben y pueden dar testimonio de que ha sido así, ¿cierto? Hoy mi padre, tal vez tú no lo ves restaurado 100%, está acostado en la cama, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la certeza de que Dios ya nos dio la victoria, y esa certeza de que Dios ya nos dio la victoria se está reflejando día a día en el cuerpo de mi padre, en la salud de mi padre. Nosotros cada día lo vemos restaurado, lo vemos mejor que el día anterior, porque seguimos parados en la palabra, seguimos parados en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son sí y amén. Seguimos parados porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. Y mi invitación en esta mañana, mi amado hermano, es que tú sigas parado en la palabra de Dios, que tú sigas buscando que la revelación del conocimiento de Dios sea una realidad cada día en tu vida, porque si hay revelación diaria del conocimiento de Dios a tu vida, podrás ir ejercitando tu autoridad de una forma eficaz, de una forma eficiente, y lo más hermoso, eso producirá en ti una fe más duradera. Empezarás a cosechar día tras día victoria, victoria tras victoria, porque es lo que ha prometido Dios para sus hijos. Entonces yo le doy gracias a Dios porque su poderosa palabra es maravillosa. Es un reto para esta semana. Empieza a entrar más en intimidad tu sacerdote de tu casa, varón de la casa. Empieza a entrar al lugar secreto con mayor frecuencia, a buscar la presencia de Dios, a tener intimidad con su palabra, ¿cierto? Y vas a ver que Dios te empezará a revelar a través de tu Espíritu Santo cosas que tú ni te habías imaginado, y que te ayudarán en tu vida a ir de gloria en gloria y de nivel en nivel. Entonces ese es el reto para esta semana. Las mujeres también lo pueden hacer, los niños también lo pueden hacer, porque sin importar si eres niño, adulto, funciona para todos. La palabra de Dios funciona para todos. Entonces un gran abrazo para todos, los amamos, cuídense mucho, que Dios los bendiga.